Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente un gusto que nos volvamos a ver, sintonizar el canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día vamos a seguir con dos profecías de Zacarías y después vamos a seguir analizando el tema. La otra semana estudiamos la iglesia en el Antiguo Testamento. Hoy día vamos a ver la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero primero vamos a ir a las visiones de Zacarías, ¿qué les parece? El tema de hoy día se llama El candelero de oro y los olivos. Una visión muy importante que está relacionada con la luz. El candelero en la Biblia representa a la iglesia. La luz representa la palabra de Dios que está en los creyentes. Y el olivo, que se sacaba el aceite de olivo, representa el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver esta hermosa visión y de ahí, mis queridos hermanos, vamos a desglosar cómo esto está conectado con el libro Apocalipsis capítulo 11. Zacarías 4, versículo 1 dice: Volvió, dice, el ángel que hablaba conmigo, me despertó, como un hombre dice despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí, dice, he mirado aquí, dice, un candelabro. Él ve un candelabro, todo de oro, con un depósito, dice, encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Hermano, interesante con lo que dice acá la palabra de Dios. Dios siempre ha tenido una sola iglesia. Siempre Dios ha tenido una sola iglesia. Lo que pasa es que la iglesia ha ido pasando por 7 periodos diferentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque si nosotros notamos acá, mis queridos hermanos, dice que había un solo candelabro, pero había 7 lámparas. En el Antiguo Testamento, como vamos a estudiar más adelante, tengo temas ya preparados, mis queridos hermanos, la iglesia en el Antiguo Testamento, los 7 periodos que pasó la iglesia en el Antiguo Testamento. Después vamos a estudiar los 7 periodos que la iglesia tuvo el cristianismo en el Nuevo Testamento, hasta la venida de Cristo. Por eso acá se mencionan 7 lámparas, porque la iglesia en el Antiguo Testamento pasó por 7 periodos. Muy bien, vamos a seguir la lectura. Dice, cuando dice él, junto a él, perdón, 2 olivos. El uno dice a la derecha del depósito y el otro dice a su izquierda. Proseguí, se hablé diciendo, aquel ángel dice que hablaba conmigo. Dice, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué significa esta visión? El candelero que tenía 7 lámparas y 2 olivos que tenían un tubo donde era alimentado, porque de los olivos, bíblicamente se sacaba el aceite de olivo y ese era el combustible de las lámparas, en los tiempos bíblicos. Ahora el profeta Zacarías le pregunta al ángel, bueno, ¿qué significa esto? Versículo 5 dice, y el ángel dice que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes, dice, qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Los ángeles de Dios, cuando oramos, le pedimos a Dios discernimiento, su Espíritu Santo, los ángeles de Dios nos ayudan a entender la palabra de Dios. Cuando tú estás orando y estás estudiando la palabra de Dios, hay un ángel al lado tuyo que te está ayudando a entender las cosas de Dios. Vamos a ver qué era todo esto. Entonces respondió, dice, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. La lámpara, la iglesia tenía que ser iluminada con la luz, que era la palabra de Dios. Y esto es lo que decía Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí le tenía un mensaje muy claro, le decía que no es, esto es lo que decía el Señor, no es con ejército. ¿Por qué no era con ejército? El templo, mis queridos hermanos, no se edificó porque un ejército cuidó a Israel para construir el templo, no, era Dios, no era con ejército que se iba a construir el templo que iba reconstruyó Zorobabel, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra en este mundo que vivimos nosotros hoy día, hermanos, es impresionante, como he dicho yo, menos personas aman el conocimiento de Dios. Pero la obra de Dios se va a cumplir igual, mis queridos hermanos. El mensaje de Dios no solamente es de salvación, es de testimonio. Uno le advierte a las personas que viene la segunda venida de Cristo, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es transformar el corazón de las personas. Es el trabajo de Dios cuando encuentra una tierra fértil. Pero la obra de Dios no se va a terminar con ejército ni con fuerza humana, sino con el Espíritu Santo de Dios. Porque muy pronto, mis hermanos, se va a derramar el último derramamiento del Espíritu Santo de Dios.
Versículo 7 dice, ¿quién eres tú? Dice, oh gran monte, delante de Zorobabel. Muchas veces delante de la obra de Dios se levantan montes, dificultades, problemas. El diablo se levanta para que la gente no escuche el mensaje de Dios. Yo le digo, cuántas muchas veces uno por las redes sociales ve miles de vistas con cosas que son cosas quizás no importantes, pero el mensaje de hoy día se está rechazando. Pero dice la palabra de Dios, se levantan montes delante de Zorobabel. Dice, serán reducidos a llanura. Él dice, sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia, dice, gracia a ella. Hermano, el templo, Dios lo iba a ayudar a terminar el templo, como Dios ayudará a terminar la obra de Dios en esta tierra. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento. Dice, de esta casa. Se demoraron 49 años, mis queridos hermanos, en reconstruir el templo. Se demoraron 49 años, como estaba profetizado en el libro de Daniel. Por eso Zorobabel echaría el cimiento de esta casa, del templo, y sus manos, dice, la acabarán, y conocerán, dice, que Jehová los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron, dice, el día de la pequeñez, cuando los israelitas, hermanos, volvieron, los vecinos los vieron insignificantes, pequeños, porque no tenían templo, no tenían esto otro, y se veían que eran presa fácil para los vecinos. Por eso dice la escritura acá, los vieron como pequeñez, y se alegrarán y verán, dice, la plomada en las manos de Zorobabel. Se iba el plomo, lo que se utiliza para que las cosas queden derechitas al construir. Dice la escritura, estos son 7, dice, estos 7 son los ojos de Jehová. Como vimos nosotros, los ojos, los que andan recorriendo la tierra, son los ángeles de Dios, que recorren toda la tierra. Dice, hablé más y dije, ¿qué significa, dice, estos 2 olivos? La lámpara, la luz representaba la palabra de Dios, y los olivos, a la derecha del candelero y a su izquierda, dice, hablé aún, dice, nuevo, y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de los tubos de oro que vierten de sí aceite como de oro? Me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, Señor mío, no. Y aquí está lo que representaban ciertos 2 olivos, que está relacionado mucho con la lámpara. Él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 ungidos. ¿Cuáles son estos 2 ungidos? Hermano, los 2 ungidos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los que están acá en la tierra dando testimonio. Es el mensaje de Dios que nosotros hoy día conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto está muy relacionado, mis queridos hermanos, con el libro de Apocalipsis capítulo 11. Está muy conectado este mensaje de los 2 testigos que son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Apocalipsis 11.1 dice, entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran a él. Interesante que cuando se da esta profecía, el templo de Jerusalén nuevamente no existía, porque en el año 70 fue destruido por los romanos. Pero existía el templo que está en los cielos, el cual está administrando el Señor Jesucristo. Pero el patio dice que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos lo hallarán la ciudad santa por 42 meses. Estos 42 meses fueron 1260 años, como hemos estudiado. Versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos, esto es lo que nos interesa hoy día, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Silicio significa de negro, de luto. ¿Por qué? Porque en estos años 1260 años, que del año 538 hasta el año 1798, hasta la Revolución Francesa, la palabra de Dios, hermano, no llegaba a la gente común. La palabra de Dios brillaba en medio de las tinieblas, como dice la edad del oscurantismo, donde las personas no tenían una Biblia como hoy día nosotros tenemos. Por eso estaban vestidos de negro, en tinieblas. Estos testigos, dicen, son los 2 olivos, relacionados con Zacarías. Los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Y estos 2 candeleros, porque la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara a mi pie es tu palabra, una luz en mi vereda. La palabra, mis queridos hermanos, la Biblia son 2 olivos, son 2 testigos que están dando testimonio acá en la tierra, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los 2 son importantes y los 2 se conectan como estamos estudiando. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.
Y suscríbete al canal, compartamos estos temas con otras personas y de ahí estaremos analizando, ¿cierto? Otro tema más, segundo tema de Zacarías, un rollo que vuela en medio del cielo. ¿Qué significa esto? Lo veremos en el otro tema. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda bendecir su palabra. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que tú puedas bendecir a nuestros hermanos, los que escuchan el canal, los que sienten necesidad de venir a esta agua de vida y ellos también estudiar en sus casas. Te canal por una persona que nos gusta la palabra de Dios y queremos aprender. Y todos somos importantes, todos podemos aportar, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos todo esto, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los acompañe.